Mi hijastra me pidió $5,000 y cuando dije que no, me acusó de abuso sexual y mi esposa le creyó sin ninguna prueba e intentó arruinar mi vida. Yo, de 45 años, soy un tipo normal con un trabajo estable en una pequeña empresa manufacturera, no esperaba que mi mundo se pusiera patas arriba por un simple no. Llevaba casado 3 años con una mujer que trajo a una hija adolescente a nuestro hogar. Al principio, la chica era silenciosa, hosca, e intenté darle espacio. Con el tiempo, se mostró lo suficientemente cálida como para aceptar regalos ocasionales, ropa de diseñador, un teléfono nuevo, cosas que yo proporcionaba para demostrar que me importaba. Nunca fue un vínculo perfecto, pero pensé que teníamos al menos un respeto básico. Hace unos meses, mi hijastra, ahora de 19 años, me acorraló después de la cena. Esperó hasta que mi esposa estuviera arriba y luego casualmente me pidió $5,000. Sin ninguna explicación, solo un encogimiento de hombros y puedes permitírtelo, ¿verdad? No podía simplemente entregar ese tipo de dinero. No éramos ricos. He estado ahorrando para unas vacaciones postergadas y no sentí ninguna razón para complacer su repentina demanda, así que le dije que no. Incluso le pregunté por qué lo necesitaba. Ella puso los ojos en blanco y se alejó murmurando algo entre dientes. A la mañana siguiente, algo andaba mal. Mi esposa apenas me miró. Mi hijastra me miró con furia como si hubiera cometido un crimen. Entonces mi esposa irrumpió en la sala de estar, con furia iluminando sus ojos, y exigió: ¿qué le hiciste a mi hija anoche? Confundido, pregunté qué quería decir. Ella escupió acusaciones que apenas podía creer, afirmando que su hija dijo que hice insinuaciones inapropiadas, que intenté acorralarla físicamente. Mi corazón latía con fuerza. Era una mentira asquerosa y así lo dije. Insistí en que llamáramos a la policía, que lo resolviéramos adecuadamente, pero la reacción de mi esposa me heló. No quería pruebas, no quería una investigación, simplemente le creyó a su hija al instante, lanzándome insultos y amenazas. Intenté explicar que esto tenía que ver con el dinero, que el momento era demasiado conveniente. Ella dijo que yo los estaba manipulando. Mi hijastra rondaba cerca, sonriendo sutilmente cuando mi esposa estaba de espaldas. Esa sonrisa, me lo dijo todo. Esto fue deliberado. Mi negativa a pagar había provocado algo feo. Mi esposa me dijo que empacara mis maletas, me ordenó que me fuera de mi propia casa o me denunciaría. Atónito, me quedé allí frente a 2 mujeres que pensé que se preocupaban por la honestidad, ahora pintándome como un monstruo. Sabía que necesitaba ayuda. Llamé a un abogado que una vez me había asesorado sobre una disputa de propiedad menor. Aceptó verme de inmediato. Después de que expliqué, expuso la realidad. Si mi hijastra me acusaba formalmente, me enfrentaría a una seria batalla legal. Las acusaciones falsas son difíciles, pero no imbatibles. Me instó a mantener la calma, reunir pruebas y no arremeter. Según él, muchas veces estos casos dependen de la credibilidad y el motivo. Me dijo que buscara pruebas del intento de extorsión. El hecho de que ella pidiera dinero primero fue crucial. Decidí que contraatacaría, pero necesitaba un plan. No iba a simplemente rendirme y perder mi carrera, mi reputación y todo lo que había construido. Pasé el día siguiente elaborando estrategias. Antes de salir de la casa, mi esposa había dejado claro que no era bienvenido. Tomé algunas pertenencias, teniendo cuidado de no parecer hostil o confrontativo. Mi hijastra observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Me revolvió el estómago. Sabía el poder de su acusación, como una sola palabra podría arruinar la vida de un hombre. Y, sin embargo, ahí estaba esa sonrisa, como si hubiera anotado una victoria. Me mudé a una modesta habitación de motel a pocas millas de distancia. Mientras estuve allí, revisé viejos mensajes de texto y correos electrónicos. Nada vinculaba explícitamente su solicitud de dinero con la acusación. Necesitaba más. El abogado me aconsejó que nunca volviera a reunirme con ninguna de ellas a solas, pero una conversación grabada cuidadosamente, si se hacía legalmente, podría ayudar. En mi estado, podía grabar una llamada telefónica siempre que una de las partes, yo, diera su consentimiento. Esa noche, intenté llamar a mi esposa para razonar con ella, para pedir mediación.
Ella contestó furiosa y escupiendo amenazas, pero se negó a discutir los detalles. Simplemente seguía repitiendo, ¿sabes lo que hiciste? Grabé cada palabra. Nada útil todavía, pero noté su negativa a considerar la evidencia. Al día siguiente, traté de contactar directamente a mi hijastra. Envié un texto cuidadosamente redactado. ¿Podemos hablar sobre lo que pasó? Si sientes que te he hecho daño, estoy dispuesto a escuchar, pero estoy confundido. Pediste dinero, dije que no y de repente aparecieron estas acusaciones. Me gustaría entender. Y ella respondió horas después con un breve mensaje, mantente alejado o iré a la policía. Perfecto. Una amenaza sutil. Se lo envié a mi abogado. Dijo que era un buen comienzo, que mostraba un patrón de uso de amenazas, pero necesitábamos algo más claro. El abogado recomendó un investigador privado, alguien que pudiera ayudar a averiguar si mi hijastra había hecho cosas similares antes o si había testigos de su comportamiento pretencioso que pudieran apoyar mi versión. Estuve de acuerdo, contratando a uno discretamente. Costó dinero, pero mi reputación y libertad estaban en juego. Mientras tanto, sospechaba que mi esposa podría estar conspirando para incriminarme por un acuerdo financiero y un divorcio. Las acusaciones falsas pueden obligar a un hombre a huir, a firmar cualquier cosa para evitar la cárcel, especialmente si el acusador amenaza con escalar. Para contrarrestar esto, inmediatamente presenté una petición ante el tribunal para establecer una audiencia formal. Si querían acusarme, que lo hicieran frente a un juez. Mi abogado me dijo que si hacían declaraciones falsas bajo juramento, podríamos contrarrestar con cargos de difamación o incluso perjurio. El proceso legal sería lento, pero era mejor que acobardarse y tener miedo. La tensión aumentó cuando recibí una carta en la recepción del motel. Era del abogado de mi esposa alegando que debía llegar a un acuerdo amigable pagando una gran suma para mantener los asuntos en privado, esencialmente dinero para callar. Casi me reí de la ironía. Querían que pagara para protegerme de una mentira que ellos crearon. Llevé esa carta directamente a mi abogado. Ahora teníamos algo tangible, un intento de extorsión. Armado con una carta de dinero para callar, mi abogado me ayudó a presentar una respuesta formal. Nos pusimos en contacto con el abogado de la esposa indicando que éramos conscientes de las acusaciones falsas, teníamos pruebas de intentos de extorsión y estábamos preparados para involucrar a las autoridades si no cesaban de inmediato. Al día siguiente, mi hijastra redobló la apuesta. Dejó un mensaje de voz en mi teléfono gritando que si no pagaba pronto, iría a la policía y me haría arrestar. Grabé cada segundo. En ese mismo mensaje de voz, ella cometió un error, si tan solo me hubieras dado los 5.000 como te pedí, no estaríamos en este lío. Perfecto. Esa frase era oro. Llevamos ese mensaje de voz directamente a la policía. Mi abogado me aconsejó que, si bien las acusaciones falsas de abuso sexual se toman en serio, también lo es la extorsión. Presentamos el mensaje de voz, la carta de su abogado y otras comunicaciones. El detective escuchó atentamente, hizo preguntas y luego señaló que este podría ser un caso de intento de extorsión a través de una denuncia de agresión fabricada. Necesitaban investigar a fondo. Sabía que no sería rápido ni fácil, pero al menos no estaba impotente. Pasó una semana sin noticias de mi esposa. Entonces, de repente, recibí una llamada de un familiar. Mi esposa había comenzado a difundir rumores entre familiares y amigos de que yo era un hombre peligroso. Algunos familiares se pusieron en contacto preocupados. Les expliqué la situación con calma, incluso puse el mensaje de voz para un primo de confianza. Sorprendido, aceptó testificar si fuera necesario. A las personas que me conocían bien les resultaba difícil creer que haría algo tan vil, pero algunos que apenas me conocían podrían creer las mentiras. Me di cuenta de que la percepción pública podría volverse en mi contra sin una acción cuidadosa. El investigador privado apareció unos días después. Descubrió que mi hijastra tenía antecedentes de manipulación de personas por dinero, un exnovio que se fue de la ciudad después de que ella agotó sus ahorros, un ex amigo que afirmó que ella exigió dinero en efectivo para guardar silencio sobre algún drama fabricado. Aunque estos incidentes pasados no fueron tan graves como las acusaciones de abuso sexual, pintaron un patrón de extorsión y engaño. Mi abogado se sintió más seguro. Ahora teníamos testigos de carácter que podían dar fe de su naturaleza manipuladora. Era hora de enfrentarlos legalmente.
Presentamos una demanda por difamación contra mi esposa e hijastra alegando que sus afirmaciones falsas dañaron mi reputación y mi sustento. Si respondían presentando cargos falsos, estábamos listos para refutarlos con todas las pruebas reunidas. Mi abogado también insinuó a su lado que podríamos presentar cargos penales de extorsión si persistían. La pelota estaba en su tejado. En un giro sorprendente, su abogado se puso en contacto con el mío sonando nervioso y conciliador. Preguntó si podíamos resolver este asunto sin ir a juicio. Parecía que la amenaza de perjurio, los cargos de extorsión y la exposición los asustaron. Rechacé cualquier trato que no incluyera una retractación completa y una declaración firmada admitiendo que mintieron. Mi abogado estuvo de acuerdo en que este era el mejor curso. Si querían salir, tenían que sincerarse públicamente. Me preparé para el enfrentamiento final sabiendo que podría explotar, pero no me conformaría. No pagaría ni un centavo. Era hora de que afrontaran las consecuencias. Finalmente accedieron a una reunión en la oficina de mi abogado, mi esposa, mi hijastra, su abogado y el mío. Llegué temprano sintiéndome tranquilo por primera vez en semanas. La puerta se abrió y luego entraron luciendo tensas. Mi hijastra intentó evitar mi mirada jugueteando con su teléfono. Mi esposa, una vez confiada y ardiente, ahora parecía vacía, como si el peso de sus mentiras la oprimiera. Su abogado aclaró su garganta: mis clientes están preparados para emitir una declaración retractándose de sus acusaciones. Empujó una hoja de papel hacia adelante. Mi abogado y yo la leímos. Declaraba claramente que las acusaciones de abuso sexual fueron fabricadas, hechas por ira y frustración financiera. Se disculpaba por cualquier daño causado a mi reputación. El nombre de mi esposa y el nombre de mi hijastra estaban ambos allí, firmados en la parte inferior. Los miré y dije: esto no es suficiente. Quiero que esté certificado ante notario y quiero que sea público. Difundieron estas mentiras por todas partes. No pueden susurrar la verdad en privado y marcharse. Se negaron, pero su abogado sabía que teníamos todas las cartas. La retractación pública era la única forma de evitar un juicio y posibles cargos penales, así que estuvieron de acuerdo. Una semana después, publicaron una disculpa formal en línea y enviaron una copia a miembros clave de la familia. La voz de mi hijastra se quebró mientras leía una breve declaración en una videollamada privada organizada a través del abogado. Ella admitió que inventó la acusación porque me negué a darle dinero. Mi esposa confirmó que creyó a su hija ciegamente e intentó extorsionarme sin ninguna evidencia. Parecían derrotados. No tenían más remedio que renunciar a su orgullo para protegerse de una tormenta legal más dura. Tan pronto como eso estuvo hecho, retiré la demanda por difamación como se acordó, pero no estaba obligado a mantener ninguna relación con ellos. Solicité el divorcio de inmediato. Mi esposa había demostrado que se pondría en mi contra sin evidencia. La máscara de mi hijastra se había roto revelando una fría pretensión debajo. El proceso de divorcio se desarrolló rápidamente una vez que salió la verdad. Ella no podía exigir mucho. Su credibilidad se arruinó. El tribunal simpatizó con mi posición. En pocos meses, el divorcio se finalizó dejándome libre de su toxicidad. Mi hijastra no recibió dinero mío, ni acuerdo, nada. Afrontó la vergüenza pública de ser expuesta como una mentirosa. Mi ahora exesposa se mudó fuera del estado, según los rumores, para empezar de nuevo donde menos gente conocía su historia. Reconstruí mi vida, me centré en el trabajo, me reconecté con viejos amigos que me apoyaron durante toda la prueba. Había aprendido que mantenerse firme, usar la ley correctamente y negarse a acobardarse ante los chantajistas valía la pena. La verdadera justicia a veces requiere paciencia y nervios.